noches, República Dominicana. Aquí estamos una vez más este sábado con su programa Observatorio 360. Señores, la coyuntura política demanda el análisis de temas que ahora están, digamos, en el tapete y que afectan a los dominicanos, la democracia, la gobernabilidad, especialmente de cara al próximo torneo electoral del año 2016. Aquí queremos analizar sobre la crisis que están sufriendo, digamos, que los partidos políticos de la República Dominicana. ¿Será duradera? ¿Será algo que durará mucho menos tiempo de lo que se podría esperar? ¿Cuál es el destino de esto? Y lo vamos a analizar con dos especialistas. Nacef Perdomo, que es, señores, abogado constitucionalista de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, y don Daniel Pou, politólogo y que por lo visto amenaza con convertirse en un habitué de este programa. Bienvenidos a ambos. Gracias, Wendy, por tenerme aquí. Muy buenas noches, Wendy, de nuevo, otra semana consecutiva acompañándolos. Y ya no vamos a hablar de temas de política internacional, sino de temas locales. Hay una situación, Nacef, que se está planteando, y es si una posible reforma a la Constitución de la República Dominicana que permita restablecer la reelección presidencial por 2 periodos consecutivos ameritaría de un referendo aprobatorio. No, lo cierto es que esa reforma constitucional, según lo que está previsto en la Constitución de la República actual, no requiere de un referendo aprobatorio. La razón es simple. El artículo 272 de la Constitución de la República dice que es necesario un referendo aprobatorio cuando la reforma constitucional verse sobre derechos, garantías fundamentales, deberes, el ordenamiento del territorio, el ordenamiento municipal, el régimen de la nacionalidad y ciudadanía, la extranjería, el régimen de moneda y los procedimientos de reforma establecidos en la Constitución. ¿Qué es lo que ocurre? Han dicho los que opinan que se requiere de un referendo para ratificar o aprobar la reforma constitucional que permita la reelección, que se trata de una afectación al derecho a elegir y ser elegible. Y yo lo lamento, pero eso no es cierto, porque un presidente de la República mantiene el derecho a ser elegible, porque puede ser candidato a regidor, puede ser candidato a alcalde, puede ser candidato a diputado, puede ser candidato a senador de la República. Él es presidente, o ella, en el momento que espero que en algún momento yo lo llegue a ver, que la persona que es presidente, lo que tiene es una limitación a presentarse, a repetir en el cargo, por la razón de la función que está cumpliendo. Es decir, es una limitación de la función, no es una limitación intuito persona. Eso lo dije en lenguaje jurídico, no es una limitación a la persona, sino es una limitación de la función. Y por lo tanto, tú no puedes pretender asimilar eso a un derecho fundamental, por una razón muy sencilla. Ni Danilo Medina, ni nadie tiene un derecho fundamental a ser presidente. De tal manera que, al ser una limitación de la función, eso lo que quiere decir es que una reforma constitucional que modifique esa limitación no está sujeta al requerimiento del referéndum del artículo 272 de la Constitución. ¿No existe la posibilidad de que algún subterfugio legal, algún argumento jurídico que quizás no esté previsto por los promotores de esta reforma a la Constitución pueda más adelante cuestionar en caso de que en la Cámara de Diputados, el Senado, llegase a ser aprobado? Lo digo por las amenazas de que hay de algunos juristas de que irían a tribunales, a instancias superiores. Los abogados somos muy creativos, ciertamente, y sería interesante ver qué va a ocurrir en República Dominicana, pero lo que ocurre es que tú no puedes declarar inconstitucional la Constitución. Eso no tiene ningún sentido. Y el Tribunal Constitucional, que imagino que es allí donde irán, tiene sus atribuciones establecidas en el artículo 185 de la Constitución. Y esas atribuciones no implican en ningún caso
declarar inconstitucional la Constitución de la República. Algo que el Tribunal Constitucional ha dejado claro es que su jurisprudencia es que la acción directa en inconstitucionalidad solamente puede ser usada para confrontar la Constitución de la República con normas inferiores a ella. Tú no puedes, sin embargo, decir que un artículo de la Constitución es más constitucional que otro, porque tú estás, desde el momento que tú haces eso, estás destrozando el sistema. Pero además, y esto es algo que tiene que quedar muy claro, la reforma de la Constitución en una democracia constitucional es la decisión más importante que se puede tomar, ¿verdad? Entonces, si tú aceptas que los jueces sean capaces de tomar esa decisión, que es la más importante y que la Constitución Dominicana confía a representantes del pueblo elegidos de manera más o menos directa, que si son tú los permites diputados, que lo hagan, los que lo senadores, hagan los exacto. jueces, entonces realmente el soberano no es el pueblo, sino los jueces. Así es. Estaremos ante una verdadera situación de gobierno de jueces, eso es incompatible con el principio democrático establecido en el artículo 2 de la Constitución. Así es. Y desde el punto de vista, mira, las encuestas, yo no sé si tenemos por ahí nuestro equipo de producción, las gráficas de lo que salió en la encuesta Greenberg sobre una pregunta que si el presidente Danilo Medina pudiera competir en las próximas elecciones, si la gente votaría por él. Se hizo otra pregunta, si el presidente, decían, bueno, si el presidente pudiera competir, ¿usted votaría por él? Un 71%, como podemos ver en pantalla, dice que sí, contra un 65% que era en octubre, es decir, que ha ido aumentando la popularidad del presidente Danilo Medina. Y cuando se le preguntaba que si usted votaría para cambiar la Constitución de la República, en octubre un 62% decía que sí, que estaba en disposición de votar. Ahora es un 69% de la población, lo cual que te dice hasta que los propios simpatizantes de partidos políticos y militantes de partidos políticos de oposición están cambiando de opinión y que estarían en disposición de votar por el presidente Danilo Medina y por una reforma a la Constitución. Crearía una crisis de gobernabilidad, yo me imagino, un escenario en donde, como tú dices, los jueces tomen decisiones por los representantes del pueblo, cuando ya inclusive se está manifestando la voluntad popular de una manera muy... Bueno, mira, un sistema constitucional también, uno de sus criterios fundamentales, a pesar de que el fundamento de su legitimidad es la voluntad popular, también está o debe estar diseñado para que esa voluntad popular se encauce a través de procedimientos específicos, ¿verdad? Entonces, no basta ciertamente con que un 71%, 65% de la población tenga esa posición. Es necesario además que se produzcan los procedimientos constitucionalmente previstos para la reforma constitucional. Entonces, la verdad es que más que, por lo menos desde el punto jurídico, más que ver cuánto lo desea o no la población, lo que yo me atrevo a decir es que la dificultad que se pudiera presentar, y no solamente con ese tema en particular, sino con cualquier tema, que es una de las críticas que yo le tengo al sistema constitucional dominicano, es la dificultad que las herramientas que tiene para traducir la voluntad y los intereses de la ciudadanía en normas jurídicas y en políticas públicas. Bien, eso obviamente no se puede limitar al tema de la reelección. Yo creo que, y es claro para todo el mundo, que el sistema político dominicano viene sufriendo un deterioro importante precisamente porque la ciudadanía siente que no responde a sus intereses, no responde a sus necesidades, no responde a su voluntad. Ahora bien, ¿qué significa eso en términos jurídicos? En términos jurídicos no es el elemento más importante. Lo que sí pudiera hacer eso es condicionar la voluntad de aquellas personas que sí tienen la llave jurídica del problema. Bueno,
Vámonos a una breve pausa comercial y vamos a regresar también con la vertiente de un politólogo sobre este tema que tiene los dos lados, tanto la cara de lo jurídico como lo político y lo sociológico. Un grupo de investigadores independientes anuncia que ha logrado inyectar con éxito en los ojos de un voluntario una solución especial que permite distinguir objetos en la oscuridad. Un equipo de biohackers conocido como Ciencia para las Masas ha publicado recientemente los resultados de su revolucionaria investigación. Lograron inyectar con éxito en el ojo humano una solución que permite reconocer objetos en la oscuridad. La sustancia llamada clorina E6, que se encuentra en un pez de aguas profundas, fue probada en Gabriel Licina, uno de los investigadores del proyecto. El efecto de visión nocturna se reveló al cabo de 1 hora. Licina identificaba objetos en la oscuridad a una distancia de 50 metros, algo que nunca lograron hacer las otras personas. En el futuro, el equipo planea llevar a cabo una serie de pruebas aún más complicadas para revelar los límites de la tecnología desarrollada. Los investigadores creen que podría ser muy útil para fines militares. Wind Telecom te ofrece el mejor entretenimiento en tu televisión. Más de 191 canales desde 550 pesos mensuales. Además, combina con nuestros paquetes premium y la mejor selección de canales en alta definición. Activa el entretenimiento más completo y disfruta tu televisión. Wind Telecom. Siente tu libertad. Aprovecha un 25% de descuento durante 4 meses al contratar tu servicio. Nuestro mundo está lleno de color. El ser humano a través del tiempo ha llenado su vida con color y es ahí donde el estudio, la investigación y la tecnología nos ayudan a elaborar productos para una extensa gama de necesidades, llenando cada envase con nuestros sueños, esfuerzo y dedicación, convirtiendo a la pintura en un idioma universal, llegando a los lugares más recónditos de nuestras vidas, haciendo por nosotros de lo inimaginable lo cotidiano. Bien, señores, estamos de vuelta con Nacef Perdomo y Daniel Pou. Algunos politólogos han planteado que la ausencia de Danilo Medina en el proceso electoral venidero del 2016 podría traer una crisis de gobernabilidad desde el punto de vista de las opciones que hay, de los candidatos y de lo que se representaría la posibilidad de que Leonel Fernández pudiera ser presidente de la República. Quisiera ver la opinión de ustedes sobre esto. Sí. Mire, el tema de la presencia o no del actual presidente Medina dentro de las opciones electorales para las próximas elecciones del 2016, no creo que realmente sería lo que traería el problema de gobernabilidad. Yo creo que lo que sería es que habría un cambio en el escenario de posibilidades de las fuerzas políticas, que es algo totalmente diferente. Todas las encuestas han demostrado hasta el momento que la presencia del presidente Danilo Medina inclinaría la balanza de una manera bastante asimétrica con relación a la distribución de los votos en el 2016. Es posible que sí haya un cierto nivel de abstención más alto, pero eso no se puede predecir porque estaríamos hablando de un escenario hipotético. En República Dominicana
la abstención es un fenómeno que por lo general ha llevado una cierta constante en los últimos años, pero indiscutiblemente que el universo de los votos se redistribuiría de manera diferente, y es casi seguro que con la ausencia de Danilo Medina todos los contendores tendrían, o por lo menos los dos primeros lugares de los contendores que participen en el proceso electoral tendrían que ir a una segunda vuelta. Lo que sí, en esta segunda vuelta habría un escenario que sería totalmente diferente. ¿En qué sentido? En que las posibilidades del triunfo estarían marcadas por las capacidades de alianza que tengan los dos contendores que queden hábiles para participar en la segunda vuelta. O sea, ahí habría una bipolaridad, y creo que en esta situación de bipolaridad la abstención sí disminuiría. Indiscutiblemente, este es un fenómeno que se podría producir. He visto los análisis también de ese fenómeno, que la abstención pudiera ser muchísimo más alta en caso de que el candidato fuera por el PLD, Leonel Fernández. Sí, lo que sucede está que, en el momento en que nos encontramos, ningún otro candidato que sea Danilo Medina concita el nivel de simpatía y la cohesión la motivación. Es que el presidente Danilo Medina crea exactamente una cohesión social, que es uno de los elementos que le ha ido favoreciendo durante este trayecto de su cuatrenio. Entonces, indiscutiblemente que la abstención sí sería más significativa en la primera vuelta. ¿Y no creen ustedes que sería más sano para la democracia dominicana que el candidato fuera Leonel Fernández, desde el punto de vista de que uno sabe que las fuerzas políticas opositoras que hoy están atomizadas tienen más posibilidades de cohesionarse y quizás producir un cambio, o no sé, bueno, por ejemplo, dicen, lo mejor es que no sea ni Leonel ni Danilo, ninguno de los dos. Eso yo creo que sería lo más sano para la democracia, según lo que han planteado algunos politólogos, porque así haría que emerjan fuerzas, liderazgos nuevos dentro de los que hay del Partido de la Liberación Dominicana, pero no sabemos si ese contrapeso sería, si habría el debido contrapeso también dentro de la oposición frente al escenario que está demandando hoy la sociedad dominicana. Pero es muy difícil que un líder político decida no acudir a un proceso electoral que puede ganar para beneficiar a la oposición. Yo creo que eso sería algo inédito en la historia de la democracia en Occidente. Por eso te decía, precisamente es un planteamiento del idóneo, de politólogos que analizan. Lo idóneo sería una alternabilidad, ninguno de los que ya están ni de los que fueron. Lo idóneo es que el próximo gobernante gobierne bien. El problema es cómo llegamos ahí. Y precisamente por esa renuencia natural de los políticos a retirarse o voluntariamente, es que yo pienso que, y vuelvo y me circunscribo a lo jurídico y a la estructura del sistema, yo pienso que sería conveniente que nosotros retomáramos el sistema de reelección de los Estados Unidos de Norteamérica, que son 2 veces y nunca más, que era el que teníamos en la Constitución de 2002. ¿Y tú crees que es más pertinente que sea ahora o que sea después de? ¿Cuáles son los peligros que tú le ves? No, es que ningún presidente lo va a hacer si no puede aprovecharse de eso. Realmente, nosotros podemos sentarnos en una tertulia y hablar de que qué bueno sería que un presidente modifique la Constitución para que el otro pueda ir reelegirse, pero él no. Pero eso, la verdad es que yo no le veo posibilidades. Y la reforma de un sistema político es jurídica, pero está condicionada por lo político, o sea, y por la realidad. Entonces, eso es una aspiración que sería muy buena, pero si los políticos dominicanos estuvieran hechos de esa manera, no hubiera necesidad de reformar nada, porque todos gobernaran bien. Pero como esa no es la realidad, yo pienso que lo importante es volver a un sistema que obligaba a los presidentes a retirarse. Porque aquí se está hablando de que si se va
a reintroducir la reelección o no en el ordenamiento constitucional dominicano. Y yo lo lamento, pero en el ordenamiento constitucional dominicano la reelección es posible. Correcto. Si no fuera por la reforma de 2010, Leonel Fernández no pudiera ser candidato en el 2016. Entonces, lo que tenemos es el peor de dos mundos, porque tenemos una reelección indefinida pero intermitente. Y eso va a tener como consecuencia, y lo estamos viendo, porque los candidatos, todos o casi todos, con 2 o 3 excepciones, que tienen posibilidades, y en los partidos grandes, son la misma gente que han sido candidatos de 1996 hasta la fecha. Entonces, ese sistema constitucional impide. Y que han sido presidentes. Claro. Y que han sido presidentes. Ese sistema de la reelección actual impide la renovación real del liderazgo. Del liderazgo. Y si nosotros no queremos llegar al año 2028, 2032 con los mismos candidatos, nosotros tenemos que reintroducir en el sistema constitucional un tope a la cantidad de veces que usted puede ser presidente de la República. Porque si no, como lo demuestra nuestra historia actual, vamos a seguir con la misma gente y los problemas van a quedarse igual. Porque el objetivo va a ser siempre cómo yo puedo volver después que yo salga. O sea, 4 años después que yo salga. Y no hacer una obra de gobierno y ya irte para tu casa. Es decir, que sería más conveniente que haya una reforma constitucional en este escenario en donde ya Danilo Medina tendría 4 años y claro, si tiene la posibilidad y el pueblo vota por él, pueda tener porque eso hay que decirlo. 4 más, porque si no, entonces se engancha en un 4 y 4 sí, que empieza pero a partir del 2016. Decirlo. Si se reformase la Constitución para permitir una sola reelección, que cuente esta como la primera. Este periodo de Danilo Medina cuenta como el primero y él pudiera volverse a presentar en el 2016, pero no en el 2020, porque ya él se habría presentado a la reelección. Estaría en la misma situación, o más bien, él está en la actualidad en la misma situación que estuvo Leonel Fernández en el año 2011, 2012. Cuando se discutía la reforma constitucional, en ese momento se decía, bueno, si se establece una reforma de una vez y ya, entonces tú, este primer periodo te cuenta. Claro. Porque si no, vamos a estar en lo mismo. Si no se entiende de esa manera, tendríamos la posibilidad de que el presidente Medina durara hasta el 2020. Y entonces lo que mucha gente puede encontrarse como un buen periodo de gobierno terminaría siendo una retranca para el cambio generacional, que es necesario en política como en cualquier cosa. ¿Y el escenario actual, cómo usted lo ve, Pou? Bueno, mira, de cara a este proceso y a la demanda de un cambio a la Constitución y a la luz de la misma situación interna que están viviendo los partidos? Sí. Bueno, ya NACEF ha analizado con mucha brillantez el tema jurídico y las implicaciones políticas que tendría la reelección, pero hay un tema de la reelección que poca gente ha tomado en cuenta, y es el tema del costo político para el presidente Medina poder reunir todo el apoyo necesario que le permita la reelección. Es el tema de, primero, el acuerdo que tendría que hacer al interno de su partido. Necesitaría con todo y cada uno de los votos de los legisladores de su partido. Y además necesitaría una cantidad, creo que de unos 15 o 14 votos fuera de su partido para poder lograr que se aprobara la reforma constitucional. No recuerdo el número preciso, pero creo que anda... 2/3 partes de los miembros presentes de la Asamblea. Por eso varía. Correcto. Grandemente varía el número de votos que tú necesitas. Claro, para pero hay que partir del escenario ideal de que todos van a estar ahí. Es difícil que en una reforma constitucional no se encuentren todos los legisladores. Creo que solamente una vez hubo un caso que faltaron 2 por motivos de salud, situaciones así. Pero entonces, ¿qué sucede? Que ahí se presenta una ecuación interesante y es el costo del poder. Y hay que ver desde ese punto de vista qué tendría que hacer el presidente Danilo Medina cuando
en este caso tenemos que los dos principales agrupaciones de la oposición son contrarios a la reelección, o por lo menos se han manifestado contrarios a la reelección. No obstante, los pronunciamientos que hemos visto de legisladores Correcto. dan señales como de que ¿Hay alguna... pudieran poner la direccional a la derecha, a la izquierda, Correcto. y como de que no están dispuestos a pegarse a alineamientos de sus partidos. Entonces yo quisiera saber cómo usted interpreta. Sí, ese es un tema que ya a donde yo quería llegar. Y es el tema de que esos propios legisladores hoy en día están muy preocupados por la situación de ellos. Primero porque hay legisladores de eso, la mayoría que pretenden renovar un nuevo mandato en el Congreso Nacional, sobre todo diputados, porque creo que solamente hay uno o dos senadores que no son del Partido de la Liberación. Uno, Amable Aristi, que acaba de pasar a la estructura. Bien. Pero después el resto son del Partido de la Liberación Dominicana. Pero el tema está en la Cámara de Diputados. Hay una cantidad de diputados que por esa escisión dentro del PRD, que unos han quedado del lado del PRM, otros del lado del PRD, que se plantean ellos la reedición de su mandato como legisladores, e incluso le han pedido a sus respectivas organizaciones que se unifiquen para llevarlos de nuevo como legisladores. ¿Qué sucedería ahí? Yo quiero que hagamos una breve pausa comercial, porque me interesa que usted pueda ampliar eso. ¿Qué está pasando en el escenario interno de cada uno de los partidos que pudiera dar al traste con la línea que pueda bajarse a sus legisladores? Señores, volvemos en breve. El Gran Colisionador de Hadrones es un acelerador y colisionador de partículas creado por la Organización Europea para la Investigación Nuclear. El LHC se encuentra cerca de Ginebra, en la ciudad franco-suiza. Fue diseñado para colocar haces de hadrones, más exactamente de protones de hasta 7 TeV de energía, siendo su propósito principal examinar la validez y límites del modelo estándar, el cual es exactamente el marco teórico de la física de partículas. Dentro del colisionador, 2 haces de protones son acelerados en sentidos opuestos hasta alcanzar 99.9% de la velocidad de la luz y se los hace chocar entre sí, produciendo altísimas energías, aunque a escalas subatómicas, que permitirían simular algunos eventos ocurridos inmediatamente después del Big Bang. El LHC es el acelerador de partículas más grande y energético del mundo. Usa un túnel de 27 kilómetros de circunferencia. Más de 2.000 científicos de 34 países y cientos de universidades y laboratorios han participado en su construcción. La construcción del LHC en 1995, con un presupuesto de 1.700 millones de euros, junto con otros 140 millones de euros destinados a los experimentos. Sin embargo, este coste fue superado en la revisión presupuestal del 2001 en 300 millones de euros en el acelerador, 30 millones de euros más en el aparato para experimentos. Según datos del 2012, el coste anual en almacenamiento de datos y ordenadores es de unos 220 millones de euros y los gastos de electricidad es de 18 millones. El presupuesto total anual del LHC es cercano a los 765 millones de euros. Este instrumento permitió confirmar la existencia de la partícula conocida como bosón de Higgs el 4 de julio del año 2012, también conocida como la partícula de Dios. Wind Telecom te ofrece el mejor entretenimiento en tu televisión. Más de 191 canales desde 550 pesos mensuales. Además, combina con nuestros paquetes premium y la mejor selección de canales en alta definición. Activa el entretenimiento más completo y disfruta tu televisión. Wind Telecom. Siente tu libertad. Aprovecha un 25% de descuento durante 4 meses al contratar tu servicio.
Nuestro mundo está lleno de color. El ser humano a través del tiempo ha llenado su vida con color y es ahí donde el estudio, la investigación y la tecnología nos ayudan a elaborar productos para una extensa gama de necesidades, llenando cada envase con nuestros sueños, esfuerzo y dedicación, convirtiendo a la pintura en un idioma universal, llegando a los lugares más recónditos de nuestras vidas, haciendo por nosotros de lo inimaginable lo cotidiano. Bien, señor, estamos de regreso con Daniel Pou, que nos analizaba el escenario interno de los partidos políticos de cara a que sus legisladores puedan votar o no por una reforma a la Constitución. Sí, pues antes de hacer la pausa, estábamos conversando la situación de los legisladores de la oposición en función de que el actual presidente Medina, para lograr una aprobación de reforma constitucional, necesitaría una cantidad de legisladores que creo que no exceden el número de 15 legisladores de la oposición, sobre todo legisladores que en su mayoría serían del Partido Revolucionario Dominicano, que hoy en día se encuentran divididos entre dos fuerzas, el PRM y el PRD. Pero entonces las encuestas nos presentan un escenario para esos legisladores, sobre todo para los que están dentro del Partido Revolucionario Dominicano, que apenas alcanza un 4% en la intención de votos. Dentro de lo que son las encuestas, es casi una constante, el 4 o 3% que presenta de intención de votos, y con un grave problema. ¿Que presenta quién? El Partido Revolucionario Dominicano. No, el partido no. Bueno, el candidato... Hay encuestas que le dan unos números al candidato, pero otra es con qué partido se identifican, y usted no puede dejar de lado lo que es el voto duro del PRD. Sí, pero el voto... Eso es al margen de descontento, sí, con ningún candidato de coyuntura. Pero el voto duro del PRD se encuentra mayormente inclinado hacia el PRM. Eso es asumiendo que eso fuera verdad. Bueno, pero que es la situación. Exacto, utilizando los datos que están ahí. Claro, utilizando los datos que están ahí. No, todo el mundo sabe que el PRD, históricamente, si hay un partido que ha tenido un voto duro de manera pertinaz y constante, es el Partido Revolucionario Dominicano. Y parece que quienes habitan hoy su dirigencia, pues no concitan el entusiasmo de esa masa de electores que siempre estuvo inclinado hacia ella. Y sin embargo, usted ha visto que hay una situación, y es que los candidatos del PRM tampoco están muy seguros de inscribirse en esa boleta, porque preferirían a lo interno y que a nivel de las cúpulas hayan acuerdos para que puedan ir los dos representados, pero preferiblemente en la boleta del PRD. Correcto. Significa que ellos tienen una conciencia plena del impacto que puede tener el voto duro en su permanencia, y sobre todo tomando en cuenta que hay muchos legisladores que están detrás del periodo que le garantiza una pensión. Correcto. No, pero lo que pasa es que el PRD como marquilla, o sea, está muy bien posicionado. El PRM es una organización que ahora mismo que se está estructurando y está produciendo los pasos. Pero hay un tema, y es que a esos legisladores, ¿quién le garantiza la posibilidad de poderse postular para otro periodo? Y por lo visto, en términos de votación, es el PRM. Pero también existe la duda sobre si el PRM, que es una nueva agrupación, aunque viene con desprendimientos como un desprendimiento del PRD o una escisión del PRD, bueno, pues le garantizaría a ellos estar en la boleta del PRM. Eso es otro tema que está ahora mismo sobre la palestra. Entonces, el presidente Medina creo que tendría ahí un nicho de negociación con esos legisladores. ¿Usted cree? Para poder conseguir la cantidad de votos que necesita a nivel de... ¿Usted quiere decir que el presidente Danilo Medina tendría que salir a comprar a los legisladores? No necesariamente tendría. ¿Es un nicho de negociación? Bueno, tendría que negociar con ellos. Muchos de ellos a lo mejor podrían pasar
a ser parte de la oferta electoral de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, No, que no es una creo. una situación No creo, bastante... porque ahora mismo están tratando de repartirse los escaños entre la gente de Leonel, la gente de Danilo, que cada uno va a querer posicionar a su gente para que ganen en esas provincias, para que cuando haya que aprobar leyes en el Congreso Nacional, no tener que depender de la aprobación de uno ni la de otro, sino tener sus propios legisladores. Es un poquito más difícil. Es más difícil. Que traten de impulsar a otros cuando dentro de ellos están peleándose los escenarios. Correcto. Para tener esos escaños a su favor. Correcto. Entonces, es la única posibilidad que tendría el presidente Medina de conseguir la mayoría en el Congreso para poder lograr que se apruebe la reelección. Entonces, frente a este escenario, a la verdad que la reelección lo tiene bastante difícil. Lo tiene bastante difícil si no se da una negociación entre una de las cúpulas, ya sea del PRM o el PRD, directamente con el presidente Medina para aprobar. A pesar de eso, está claro que la reelección presidencial es la única forma segura de mantenerse el PLD en el poder. Sí, pero también... Porque Leonel Fernández como opción... Como opción no garantiza. No garantiza. Y lo que uno visualiza en el escenario es que no puede trasvasijarse la popularidad de Danilo Medina, no implica que esos votos, como han querido reclamarle mucho, que se lo pueda endosar a Leonel Fernández en un próximo periodo electoral. No es transferible, y sobre todo en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, donde de una manera importante ha disminuido sus votos en los últimos procesos electorales con respecto al último proceso electoral. El Partido de la Liberación Dominicana disminuyó la cantidad de votantes en el último proceso. Que gana porque más no por las alianzas. No tan solo ha ganado por las alianzas, pero también ha ganado, ¿sabes por qué? Y sobre todo en el último proceso electoral, porque cada vez se va ensanchando la franja de votantes indecisos. Y en las elecciones del 2012, cuando esa franja de votantes indecisos todavía no tenía dueño, el presidente Medina fue capaz de captarla para traerla hacia su postulación y ganar las elecciones. Ahí hubo el enfrentamiento entre el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, que produjo unos discursos desaguisados que lo alejaron de esa franja de votantes indecisos y que le permitió al presidente Medina poderla captar. Hay un tema que muchas personas han sacado a colación. Dice que es imposible que en República Dominicana la franja de indecisos ande el 11%. Yo le puedo decir que en algunos estudios que se han hecho, la franja de indecisos, como en las elecciones pasadas, llegó a superar el 15%. Cada día hay una franja de indecisos mayor porque hay un relevo generacional en términos de edad, hay un crecimiento de la población de votantes y esa población de votantes no está comprometida con ninguno de los partidos tradicionales. Bueno, los datos indican que el 66% de la población votante es menos de 35 años. Menos de gente muy joven. Y si tú tomas los nuevos votantes que van a tener las condiciones hábiles para el 2016, es una cantidad importante. Entonces, ¿qué sucede? Hay un escenario bastante difícil. Yo te iba a decir algo. Sería un poco cuesta arriba, salvo una alianza con fines estratégicos de otro tipo, que el PRM vaya a favorecer la reelección, porque sería elegir un candidato fuerte para el enfrentamiento, igual que el PRD, o sea, porque el presidente Medina concita la mayor cantidad de transferencia de votos de la oposición hacia su persona, hacia él, no hacia el partido. Cuando usted toma, hay dos candidatos en el escenario hipotético del 2016, Hipólito Mejía y Leonel Fernández. ¿Cuál es el principal problema que tienen esos dos candidatos? Primero, tasa de rechazo alta y sobre todo, el techo muy bajito, no tienen para dónde crecer. Por eso cuando hay personas que me han preguntado, bueno, entre Luis Abinader y Hipólito Mejía, que Hipólito ahora mismo está concitando una mayor motivación para votos, o sea, los numeritos de Hipólito son mejores, digo, pero no tiene para dónde crecer en el escenario. Mas, sin embargo, Luis Abinader, que es un joven que no ha tenido la gran trayectoria política, tiene un techo altísimo. Su tasa de rechazo es muy ínfima
y tiene para dónde crecer. Leonel Fernández no tiene para dónde crecer. Al contrario, ha ido perdiendo votos, intención de voto en cada una de las encuestas. Ha caído estrepitosamente en su liderazgo a nivel Entonces, una de las cosas, de las variables importantes al momento de tú analizar el escenario electoral, y más que la propia intención de voto, es primero el rechazo que tenga el candidato y las posibilidades de crecer. Indiscutiblemente que un candidato con un rechazo muy alto no tiene posibilidades de crecer. Bueno, vámonos a una breve pausa, señores, para volver a este último segmento de su programa Observatorio 360. Rusia está trabajando en un avión supersónico. Esta aeronave militar de transporte que está diseñando el Kremlin es conocida como Patka. Servirá para cargar y desplazar tanques y artillería pesada y permitirá llegar a cualquier rincón del mundo en tan solo 7 horas. Eso proporcionará al ejército ruso una capacidad de movimiento de tropas que hasta ahora nunca antes había sido vista. El avión supersónico podrá volar a una velocidad de 2.000 kilómetros por hora, trasladar una carga de hasta 200 toneladas y contará con una autonomía de vuelo de 7.000 kilómetros. Otros han apuntado a que se trata más de una estrategia de imagen que a un proyecto serio. El Patka se supone que podrá cargar 8 tanques Armata, un modelo que aún no ha sido construido. La aeronave es una idea de la Comisión Industrial Militar de Rusia y se planea que pudiera estar lista para el año 2024. Wind Telecom te ofrece el mejor entretenimiento en tu televisión. Más de 191 canales desde 550 pesos mensuales. Además, combina con nuestros paquetes premium y la mejor selección de canales en alta definición. Activa el entretenimiento más completo y disfruta tu televisión. Wind Telecom. Siente tu libertad. Aprovecha un 25% de descuento durante 4 meses al contratar tu servicio. Nuestro mundo está lleno de color. El ser humano a través del tiempo ha llenado su vida con color y es ahí donde el estudio, la investigación y la tecnología nos ayudan a elaborar productos para una extensa gama de necesidades, llenando cada envase con nuestros sueños, esfuerzo y dedicación, convirtiendo a la pintura en un idioma universal, llegando a los lugares más recónditos de nuestras vidas, haciendo por nosotros de lo inimaginable lo cotidiano. Bien, señores, estamos de vuelta con Nacef Perdomo, experto constitucionalista, y don Daniel Pou. Nos queda un segmento un poquito corto. Nacef, ¿cómo tú has visto el empoderamiento de la juventud? Si estamos tomando en cuenta que digamos que el 66% de la población votante es menor de 35 años de edad. Yo, de mi parte, he visto mucha indiferencia de la juventud, como que no está muy interesada en la política. Tú eres profesor universitario, tú ves más o menos la reacción, cómo participa la gente, los debates, están un poquito más despertando. Yo creo que la lucha del 4% de la gente sentirse empoderada y lograr esa conquista, creo que ha hecho un poquito renacer esa voluntad de que si empujamos todos hacia algo como sociedad pudiéramos conseguirlo. Yo tengo una opinión distinta de la juventud dominicana. Yo creo que la juventud dominicana es menos apática que las generaciones que le antecedieron. El joven dominicano, además de la actualidad, es una persona que no se encuentra, digamos, limitada por una forma de ver el mundo que quizá tuvo su última representación en la generación mía. Yo tengo el doble de la edad de mis estudiantes en la universidad
y ellos se burlan o se ríen. Por ejemplo, cuando yo le digo que yo conocí el Internet teniendo 18 años, y esa es la edad que ellos tienen. Entonces, para algo que para mí siempre es una novedad, para ellos es algo natural. Y uno puede decir, bueno, que eso no es muy importante. Yo creo que sí, porque algo de lo que a veces no nos damos cuenta es que ese acceso a la información que permite la red, no las redes sociales, la red. La red. Cambia la manera de ver el mundo. La gente es más crítica, porque además sabe que las cosas no tienen que ser como son aquí. O sea, la gente es más crítica, tiene más información, permite que tú sacies tu curiosidad, y eso siempre te crea mayor curiosidad. Y que Marshall McLuhan decía que eventos remotos que ocurrían en un país, ya tú te convertías en un actor, en lugar de pasivo, activo, a la luz de las facilidades que te dan los medios de comunicación. La juventud dominicana yo la veo muy activa. Quizá el problema es que todavía nosotros somos una sociedad que no aprecia o no valora adecuadamente su juventud, y por lo tanto los medios no cubren adecuadamente las actividades que hacen, tienen poca presencia en los medios, en los tradicionales y en los no tradicionales. Pero no, yo creo que la juventud dominicana, en mi experiencia, es cada día más crítica, cada día está mejor preparada y está más consciente de lo que quiere y cómo llegar ahí. Raiza Crespo, que es la oficial de género del PNUD, estaba haciendo un llamado a la luz de unos eventos que ella estaba, en lo que estaba participando con lo que es unos conversatorios con la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, y hacía un llamado a los partidos políticos de que tenían que impulsar, tener lista una oferta electoral que mínimamente represente el 33% que requiere la ley para el proceso venidero. ¿Qué usted opina de esto, sobre si usted ve que los partidos realmente están encaminando estos esfuerzos? Y con lo que decía Nacef, las mujeres, la juventud, ¿se está mirando esa integración? ¿Usted cree que se están dando las condiciones en los partidos y en la sociedad para que esto pueda ocurrir? Mira, particularmente si tomamos el tema de los partidos, vemos que es un tema que se ha asumido dentro del discurso, del debate de los partidos. Ahora, en términos prácticos, al interior del funcionamiento, del flujo de poder dentro de los partidos, no se ha asumido. No se da ese equilibrio. No se da, y sobre todo porque en los partidos hoy en día en República Dominicana, el esquema de competencia es un esquema no tan solo excluyente de la mujer, incluso es excluyente de los jóvenes. Es un esquema también excluyente de todo aquel que no tiene los recursos necesarios para entrar en esas competencias multimillonarias que se establecen para alcanzar cualquier postulación en base a una regiduría, una diputación, y mucho menos para una senaduría. Estamos hablando que en un pueblo pequeño una diputación tiene un costo de campaña campaña tirada al ruedo, interpartidaria, que sobrepasa los 10 millones de pesos. Así es, la logística operativa, hay que mover mucho dinero. Correcto. Entonces, eso es una manera de exclusión, y esa es la forma política más excluyente que más se ha enraizado en los últimos años. Por eso hemos visto cómo partidos incluso con una abrumadora mayoría, han perdido posiciones importantes en determinadas provincias del país, porque lamentablemente se han decantado por elegir a las personas que cuentan con los recursos materiales para la postulación. Y yo te lo digo porque yo tuve unos meses largos trabajando en el interior del país y veía que el liderazgo no se correspondía con los puestos que estaban ocupando en los ayuntamientos, en las organizaciones políticas de base del Estado. ¿Por qué? Porque eran apostadores políticos los que iban tomando esas posiciones, las diputaciones, sobre todo los ayuntamientos. No eran los líderes naturales de esos municipios. A la raíz de, esta es mi última pregunta para concluir, Paul Nacef, a raíz de la crisis que estamos viendo, yo creo que esta es la más profunda en el sistema de partidos políticos de la República Dominicana, y solamente tenemos 2 minutos para responder, Paul. ¿Cómo usted cree, hacia dónde apunta el escenario actual, y si eso va a ser una contribución a la democracia? ¿Cómo usted cree que va a terminar este escenario? Mire, yo le voy a decir algo muy determinante. En República Dominicana hay una crisis de las formas políticas. Más que del sistema de partidos. Más que el sistema de partidos le toca
colateralmente su cuota. Pero incluso dentro del mismo Estado hay una crisis indiscutible. Y no quiero abundar de eso, para dejarle el espacio que queda, perdón, porque es un tema bastante amplio. Bueno, yo pienso, y retomando lo que decíamos ahorita, yo pienso que República Dominicana, los partidos políticos y la clase política está demostrando serias y graves limitaciones de responder a los cambios en las expectativas de la ciudadanía. Por eso yo creo que, aunque no es posible ya hacerlo en este momento, por lo menos en este periodo presidencial, y difícilmente se manifiesta en el otro, yo creo que no van a pasar 2 o 3 periodos presidenciales extra sin que en República Dominicana finalmente la clase política se ve en la necesidad de convocar una asamblea constituyente elegida por voto popular, donde sea la ciudadanía que diga cuál es la forma que tiene que tener el sistema político dominicano. Bueno, señores, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su fiel sintonía y será hasta el próximo sábado cuando nos veamos en una próxima emisión de este su programa Observatorio 360. Objetivo.